Chicos, muy buenos días. Ojalá que todos estén bien en casa. Hoy día nos toca hacer el tema de ángulos del curso de geometría. Entremos a la definición de ángulos. Observemos esta gráfica de acá y nos damos cuenta que OA es un rayo porque tiene un inicio y no tiene un final. Mira la rayita. Tema de ángulos. OB tiene un inicio y no tiene un final. Estos dos son dos rayos. Eso quiere decir que en definición de ángulo podemos definirlo como la unión de dos rayos. Ojo, que tienen un punto de origen. Estos dos rayos tienen un punto de origen. Esto puedes escribir en definición, ¿sí? Son dos rayos que tienen un punto de origen. Aquí está. Obviamente con una cierta abertura. Ya, jóvenes. Ahora, acá está el ángulo. Definamos sus elementos, sus lados. ¿Cuál es el primer lado? OA. El lado A y el lado OB. Pero esos dos son rayos. Y tú ya sabes qué símbolo se le tiene que poner en la parte superior, ¿cierto? OA y OB son los lados. ¿Quién es el vértice? ¿Quién es el punto de origen de esos dos rayos? O. Entonces, pues acá pongo O. ¿Quién es el ángulo? El ángulo viene a ser el ángulo θ, la abertura que hay entre esos dos rayos, ¿sí? Ahora, con una notación, por ejemplo, yo te dicto un problema, te digo el ángulo AOB. Acuérdate de esto, el ángulo A o B es igual a decirte el ángulo B o A, sí, no hay ningún problema. Ahora, la notación lo puedes hacer de esta manera. Este es el símbolo de ángulo, ¿sí? Ángulo A o B. Ya, ángulo A o B. Ahora, ángulo A o B. ¿Dónde va el ángulo? En la letra del medio, mira. O, ¿sí? Por si acaso. Ahora, el ángulo, lógicamente, tiene un mínimo de abertura y un máximo de abertura. El ángulo θ. Ya, los que han llevado el tema de trigonometría, el ángulo trigonométrico también tiene una abertura, ¿cierto o no? El ángulo geométrico también. El ángulo geométrico, ¿cuánto puede ser? ¿Es mayor a qué? A 0 grados. El ángulo geométrico es mayor a 0 grados. ¿Y menor o igual a quién? A 360 grados. Obvio, entonces expliquemos esto de acá. Si te digo 0 grados es mayor a 0 grados, es que hay siempre una mínima abertura. Y si te digo 360 grados, es que da toda una vuelta, ¿sí? Los que han visto el tema de geometría, de trigonometría, ángulo trigonométrico, nos damos cuenta que acá tienes un ángulo. ¿Qué pasaría si este de acá se va abriendo más y más? Está por acá, ahora está por acá. Acá se forma un ángulo, ¿cierto o no? ¿Qué pasaría si da todo acá uno encima del otro? Todo este es el ángulo. Todo esto de acá es 360 grados. Sí, toda la vuelta, jóvenes. Ahora, ya sabes de dónde a dónde ve el ángulo. Esto de acá lo vas a entender mejor con gráficas también. De 0 a 360, ¿sí? Ahora acá unos pequeños ejemplos. Aquí está un ángulo que, ¿cómo se le puede llamar? A ver. Mira, la medida del ángulo AOB. ¿Cuánto equivale a la medida del ángulo AOB? Mide 40 grados. Ojo, en geometría, en el tema de ángulos, nosotros vemos los grados. No vemos un grado centesimal o un grado radial. Es poco común, ¿sí? Ahora, acá, por ejemplo, sería la medida del ángulo, M medida del ángulo, P o Q. O puede ser también Q o P, no hay ningún problema. Q o P. ¿Cuánto mide el ángulo Q o P? 100 grados. 100 grados sexagesimales.
¿sí? Ahora veamos la bisectriz de un ángulo. Chicos, cuando hablamos de bisectriz de un ángulo, vemos al ángulo de esta manera. Ya puede ser dibujado en esta gráfica que nos ayuda bastante. Ahora, ¿qué llamamos bisectriz? La bisectriz es un rayo, ¿sí? O sea, mejor dicho, es una de estas líneas, parecida. Ahora, ¿qué hace este rayo? Este rayo parte al ángulo en dos partes iguales. Por ejemplo, aquí tienes el ángulo A o B. Vas a trazar por acá otro rayo más. Vas a trazar un rayo más. De tal manera que ese rayo, ¿qué va a hacer ese rayo? Va a partir al ángulo en dos partes iguales. Si un ángulo mide alfa, pues el otro tiene que medir alfa. Eso es lo importante de la bisectriz, que parte al ángulo en dos partes iguales. Ojo, este de acá es el rayo, perdón, la bisectriz. La bisectriz. Ya, chicos, creo que con eso ya queda obvio la definición de una bisectriz. Es aquel rayo que parte al ángulo en dos partes iguales. Ojo, puedes escribir acá la definición, también no hay ningún problema. Como te dicté la definición de ángulo, ¿sí? Ya, jóvenes, ahora veamos los ángulos según la clasificación de sus ángulos. Según su medida y según la posición de sus lados. Según su medida son muy conocidos. Hay un ángulo que se le llama ángulo ¿qué? Ángulo agudo. Y se te viene también aquí a la mente el ángulo recto. ¿Y este ángulo cómo se llama? El ángulo obtuso. Ahora, esos ángulos tienen un intervalo, ¿sí? Un intervalo de abertura de aquellos ángulos. Por ejemplo, el ángulo θ, si es un ángulo agudo, ¿de cuánto a cuánto se abre? Es mayor a 0 y menor a 90 grados. Quiere decir que un ángulo de 50 grados es un ángulo agudo. Acá, por ejemplo, el ángulo alfa es un ángulo recto, por lo tanto mide 90 grados, ¿sí? El ángulo beta es un ángulo obtuso. Es mayor a 90, pero menor a 180 grados. Ahora veamos algunos ejemplos. Yo te digo, 40 grados. ¿Qué ángulo es? ¿Agudo, recto, obtuso? Profesor, 40 es menor a 90, es agudo. 50, agudo. 90, recto. 120, obtuso, porque 120 está entre 90 y 180. 170, obtuso. 150, obtuso. Te digo 89. 89 es menor a 90. 89 tiene que ser agudo, ¿sí? A ver, y hay un ángulo también muy importante. Este es el ángulo de media vuelta, el ángulo llano. El ángulo llano. ¿Qué te dice el ángulo llano? Que trincha es igual a 180 grados. Miren, el ángulo llano es aquel ángulo que el ángulo es 180 grados. 180 grados, ¿sí? Profesor, este mide 180 y el de abajo ¿cuánto mide? También 180. Y 180 más 180, 360, la vuelta completa, ¿sí? A ver, ahora veamos según la posición de sus lados, ¿ya? Cuando hablamos de lados, hablamos de los rayos, según la posición de ellos. A ver, por ejemplo, acá hay dos ángulos, el ángulo alfa y el ángulo beta. A esto se les conoce como adyacentes. ¿Qué son ángulos adyacentes? Son consecutivos, o sea, uno después del otro, nada más. Mira, escúchame, ángulos adyacentes es uno después del otro. ¿Qué quiere decir? Que comparten un rayo, el rayo M, por ejemplo. El rayo M. Los dos ángulos están juntos y comparten este rayo, el rayo M, son adyacentes. De ahí viene los ángulos consecutivos.
Profesor, los ángulos consecutivos se parecen bastante a los ángulos adyacentes. Sí, son dos o más ángulos adyacentes. ¿Ya? O sea, mejor dicho, cuando son dos es adyacente. Cuando tú ves ya 3, 4, 5 ángulos consecutivos adyacentes, quiere decir que son consecutivos. ¿Sí? Adyacentes es cuando es dos y cuando hay más de dos consecutivos. Pero nos damos cuenta que estos dos se parecen bastante, ¿cierto o no? Ahora, uno de los también muy importantes es este de acá, que viene a ser opuestos por el vértice. ¿Qué te dice opuesto por el vértice? Cuando tú trazas dos rayos, acá se forma un ángulo. Esos dos vienen a ser iguales. Alfa es igual a beta, ¿sí? Cuando se trazan estos dos rayos, alfa es igual a beta. Por ende, este ángulo de acá también es igual al de acá arriba, por si acaso, ¿sí? Hasta ahí me parece que todo va quedando claro. Bueno, jóvenes, ahora veamos algunas propiedades. ¿Cómo es ángulos de lados perpendiculares? ¿Sí? Profesor, ¿por qué perpendiculares? ¿A qué viene una perpendicular? Perpendicular viene cuando dos segmentos, dos rayos, forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, esto de acá es una perpendicular. Acá hay otra perpendicular. Y nos damos cuenta que acá y acá se forman dos triángulos, donde acá es 90 y acá es 90. Y por opuesto por el vértice, tú sabes que este es igual a este ángulo, ¿cierto o no? Por lo tanto, alfa es igual a beta. Alfa es igual a beta. De tal manera, acá, alfa más beta, ¿cuánto sería? Alfa más beta suman 180. Me pasé del rectángulo. Profesor, ¿por qué? Porque, bueno, algunos años anteriores que tú has llevado a cuadriláteros, nos damos cuenta de algo. Que estos cuatro ángulos siempre suman 360. Pero ojo, ahora que tú tienes que este es 90 y este es 90, es 180. Quiere decir que estos dos tienen que sumar 180. Más 180, 360. Alfa más beta es igual a 180. Ahora, ojo, observaciones. Lo que pasa es lo siguiente, joven. Yo sé que estos de acá no son ángulos, sino son triángulos. Y acá un cuadrilátero. Pero lógicamente esas figuras tienen elementos o tienen ángulos, ¿cierto o no? También trabajan con ángulos. Entonces, en algunos problemas de ángulos vas a ver aquellas figuras y vas a poder relacionarlas, ¿sí? Acá hay una observación más. Yo te dije en la pizarra anterior que este de acá es 180 grados, ¿cierto o no? Profesor, todo este ángulo de acá mide 180 grados, el ángulo llano. Nos damos cuenta acá que todo esto también es 180 grados, pero hay tres ángulos acá. Quiere decir que alfa más beta más teta es igual a 180 grados, ¿sí? Mira, es un ángulo llano, pero dentro del ángulo llano se podría decir que está alfa, beta y teta. Estos tres tienen que sumar 180. De igual manera yo te dije que este ángulo, ¿cuánto mide? 90 grados. Y nos damos cuenta acá que acá hay un 90 grados. Y nos damos cuenta que dentro de 90 grados hay dos ángulos más. Quiere decir que alfa más beta suman 90 grados. Y acá hablamos del complemento de un ángulo. El complemento es algo bastante importante, porque cuando hablamos de complemento de un ángulo, viene referido a dos ángulos que suman 90 grados. Ahora, ¿cuándo hablamos del complemento de un ángulo? Cuando suman 90 grados. Ahora, tomemos un ejemplo. Por ejemplo, ¿cuánto es el complemento de 20? ¿Cuánto es el complemento de 20? 90 menos 20, 70 grados. Complemento de 20, 90 menos 20, 70 grados. Profesor, ¿por qué? Porque 20 más 70 suman 90. Ahí viene el complemento. Dos ángulos que sumen 90 grados. Complemento de 20, 20 más 70, 90. ¿Cuánto sería el complemento de 10 entonces? El complemento de 10 sería
80 grados. 80 más 10, 90. ¿Cuánto es el complemento de 50? 40 grados. Porque 50 más 40, 90. De igual manera, podemos decir, ¿cuánto es el complemento de 50? 40, porque suman 90. ¿Cuánto es el complemento de 1? 89, porque 89 más 1, 90. Suplemento de un ángulo. Cuando hablamos de suplemento de un ángulo, es cuando dos ángulos suman 180 grados. Parecido, pero acá suman 90 y acá suman 180. En suplemento suman 180. De igual manera, si yo te digo, ¿cuánto es el suplemento de 10? Sería 180 menos 10. Sería 170. Suplemento de 10. 180 menos 10, 170. Ahora, ¿cuánto suma 10 más 170? 180. ¿Cuánto sería el suplemento de 100? ¿Cuánto es el suplemento de 100? 80. ¿Por qué el suplemento de 100 es 80? Porque 100 más 80, 180. ¿Cuánto es el suplemento de 70? 110. Porque 110 más 70 suma 180. ¿Cuánto sería el suplemento de 179? ¿Cuánto es el suplemento de 179? 1, porque suman 180. ¿Cuánto sería el suplemento de 170? 10, porque suman 180. Es muy fácil de darse cuenta complemento y suplemento. Ahora, ojo, no los hemos enfocado mucho en complemento y suplemento porque hay algunas propiedades más que se les va a dar más adelante con el tema de complemento y suplemento de un ángulo, ¿sí? Pero ya nos estamos refiriendo a que hay mucha teoría en el tema de ángulos, la cual tú te tienes que aprender, la cual tú tienes que practicar, observar y ver en el planteamiento del problema de geometría y del tema de ángulos, ¿sí? Ojo, chicos, ¿qué tal? Ojalá que todos estén muy bien. El día de hoy vamos a hacer el curso de geometría con el tema de rectas paralelas, ¿sí? Denotamos paralelas con estas dos rectitas, L1 y L2. Miren estas dos rectitas, L1 es paralelo a L2, esa es la notación. Ahora, veamos lo siguiente, cuando hablamos de dos rectas paralelas son aquellas rectas que nunca se van a cruzar, ni ellas ni sus proyecciones. Profesor, ¿qué es su proyección? O sea, mejor dicho, si esta recta la sigo, tampoco se van a cruzar y acá también. Por ejemplo, acá tengo dos rectas paralelas. Supongamos que son paralelas. Mira, yo te digo que sí son paralelas, pero mira, su proyección sigue y esta proyección va a llegar a un punto donde se va a cruzar con esa recta. Entonces quiere decir que no son paralelas, ¿sí? Las rectas paralelas son aquellas rectas donde su proyección tampoco se va a cruzar con la otra, ¿sí? Hasta ahí me dejo entender. Ahora, estas dos rectas paralelas, tú le vas a trazar una recta más. Una recta secante. La recta Q es una recta secante a L1 y L2. O sea, cruza a las dos. Profesor, ¿dónde vemos un ejemplo de paralelas, por ejemplo? Por ejemplo, la pista, por ejemplo, la Panamericana. Tienes dos vías, ¿cierto? Dos carriles. Esas de ahí nunca se juntan, ¿cierto o no? A menos que haya una recta secante, o sea, una pista que cruza esas dos, ¿sí? A ver, ahora, ¿qué se cumple acá en esta gráfica? Se cumple una serie de posiciones de ángulos. Por ejemplo, yo le voy a poner este ángulo, lo voy a poner con negrito. A este ángulo lo voy a poner alfa. No, empecemos por el ángulo de acá, para hacerlo como opuesto por el vértice también. Alfa, y este ángulo de acá le voy a poner teta. Dime tú ya has llevado el tema de ángulos. ¿Cuánto suma alfa más teta? Alfa más teta suma 180. ¿Por qué su ángulo? Llano, ¿cierto o no? Y por opuesto por el vértice, este ángulo de acá va a ser alfa. Alfa por opuesto por el vértice. Dime tú, si este es teta, ¿este cuánto viene? Teta por opuestos por el vértice. Mira, teta y teta, acuérdate de esto. Opuestos por el vértice. Este es igual de acá. Ahora, lo que se cumple en paralelas es lo siguiente, que este ángulo de acá
tiene que ser igual al de acá, por la z, ya. Mira, cuando no sepas cómo hacerlo es por la z. Mira, acá hay una z, ¿la ves o no la ves? La z. El traslado del alfa va a ser así, la z, este alfa va a pasar para acá, por la z. Ahora, por opuesto por el vértice, este de acá también es alfa. Dime tú, alfa más este ángulo de acá suma 180. ¿Acá qué sacaste? Que alfa más teta es igual a 180 grados sexagesimales. Si este es alfa, ¿cuánto le falta para sumar 180? Teta. Teta opuesto por el vértice, esto también vale teta. El traslado de ángulos en rectas paralelas. Ya chicos, ahora veamos algunas propiedades de las rectas paralelas. Lógicamente acá hay algunas cositas más, como alternos internos, conjugados y todo eso de ahí. Pero eso de ahí lo vamos a ver en una clase en vivo, ¿sí? En el grupo de estudios que tenemos. Ahora, acá, las propiedades. Tú ves acá, L1 es paralelo a L2, ¿cierto o no? Y ves acá una recta y otra recta que tienen un punto donde se cruzan, ¿cierto? Acá se cumple una propiedad, ¿ya? X es igual a ¿qué? A alfa más beta. X es alfa más beta. ¿Cómo sería la propiedad como para que tú te la acuerdes? Como para que el alumno se recuerde, es las flechas que apuntan para un lado es igual a las flechas que apuntan para el otro lado, opuesto, lógicamente. O sea, las flechas que apuntan para la izquierda es igual a la suma de flechas que apuntan para la derecha. ¿Cuál es la flecha que apunta para allá? X. Las flechas que apuntan para allá, alfa y beta. Quiere decir que X es igual a alfa más beta. Ahora, de esta misma manera sale la regla del serrucho. Aquí está la regla del serrucho. Mira, L1 es paralelo a L2. Acá se cumple más detenidamente lo que te he dicho. Las flechas que apuntan para allá, ¿cuáles son? Las de allá. Alfa y teta. Quiere decir que alfa más teta, que es igual a las flechas que apuntan para allá. ¿Quiénes son las flechas que apuntan para el lado de allá? X, Y y Z. X más Y más Z. ¿Sí? Las flechas que apuntan para el lado de allá es igual a las flechas que apuntan para allá en cuanto a suma. La suma de esos ángulos. ¿Sí? Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué pasaría si yo tengo esta grafiquita de acá? Ya. Ahora, tú sabes lo siguiente. Alfa más teta más beta más trinche más W suman 180 grados. ¿Sí? Alfa y todos esos ángulos suman 180 grados. Ojo, observa, más que acordarte el ángulo, acuérdate la posición de los ángulos para que eso de ahí se cumpla. ¿Sabes por qué? Porque en muchos casos los problemas no te dan el ángulo alfa, sino te dan este ángulo alfa de acá y no te dan el de acá, pero tú sabes que propuesto por el vértice este pasa por acá, ¿cierto o no? O en muchos casos te dan el de acá y tú sumas este más este más este más este más este es igual a 180, pero te das cuenta que no, que está mal, no es el de acá sino el que está al costado. Acuérdate de la posición de los ángulos, ya, por si acaso. Ahora, profesor, ¿hay más propiedades en paralelas? Claro que sí. Hay una propiedad, por ejemplo, que dice que este ángulo de acá, este ángulo rojo de acá, es igual a este más este más este más este. No es igual a alfa. El ángulo rojo de acá es igual a teta más beta más trinche más W. Pero eso lo voy a dar en la resolución de problemas, ¿sí? Hasta ahí, todo bien con la teoría de rectas paralelas.